Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal y que les motiva a ustedes a que en las próximas elecciones voten nulo, porque son las elecciones más fraguadas, el contubernio más descarado, la forma más brutal y más desenfrenada de convocar a elecciones mediante un tribunal elegido a dedo, mediante 3 nombres que el presidente envía para cada cargo, apoyados por un sistema que se llama el Consejo de Participación Ciudadana, que es el que les ha nombrado. Y este tribunal ha hecho lo posible y lo imposible, y hasta hecho desaparecer la Corte Constitucional para que no se pueda apelar cualquiera de sus actos inconstitucionales. Y en este momento se plantea una elección absolutamente dolosa, corrupta, incorrecta, donde no pueden participar cualquier persona que tenga alguna deferencia con Rafael Correa. Esto significa que todo el presupuesto para las elecciones será utilizado únicamente por los partidos que estén con el actual presidente de la República. En estas circunstancias vengo a hablarles ahora de lo que ha sido la lucha mediática de Rafael Correa en los medios internacionales. Dentro de los medios internacionales de comunicación se vive una lucha mediática. Esta lucha mediática fue planteada por 2 corrientes. La primera corriente es la corriente que la plantea Chávez a través de Telesur, y la segunda corriente es la corriente que la plantea Putin a través de RT Novosti. ¿Contra quiénes se plantea la lucha? La lucha se plantea fundamentalmente contra CNN, BBC y Deutsche Welle. Aunque Deutsche Welle propugna una posición neutral en la que Alemania se identifica, Alemania no deja de ser hasta el día de hoy un protectorado norteamericano, y como tal se ha desempeñado desde la Segunda Guerra Mundial, en la que terminó derrotado, y Alemania pasó a ser protegida por un ejército que tiene sus bases militares establecidas en Alemania. Gracias a eso, Alemania pudo desarrollar y recuperar su poder, porque la mayor parte del problema de los países del mundo es que gran parte de su gasto está en las Fuerzas Armadas. Ellas consumen, pero no producen nada a los países. Entonces, Japón y Alemania, al igual que Corea del Sur, recibieron bases militares norteamericanas y al ejército norteamericano, que se encargó de protegerlas, y no tenían que destinar parte de su presupuesto para financiar sus Fuerzas Armadas. Esto permitió que estos países concentraran esa riqueza y ese dinero en desarrollar su industria. Hoy, los 3 países que son protectorados norteamericanos son las mejores economías del mundo, después de Estados Unidos y de China. Entonces, es así como la Deutsche Welle no es un órgano imparcial de información, sino que es un órgano que procura de alguna manera seguir siendo parte de lo que es el sistema informático del capitalismo industrial generado cuyo centro operativo es Estados Unidos. BBC, en cambio, tampoco es un órgano, a pesar de que tiene una estructura autónoma y que la gente de Inglaterra paga por separado específicamente a Deutsche Welle para que sea un sistema informativo, a BBC.
un sistema informativo que no depende del gobierno. BBC es un sistema informativo del centro de lo que se llama el capitalismo comercial más grande del mundo, que está situado y sigue siendo parte de Inglaterra. Inglaterra llegó a ser la potencia comercial más grande del mundo y llegó a dominar las 3/4 partes del planeta gracias a sus denominadas casas comerciales. La casa comercial hindú, la casa comercial china, tuvimos la casa comercial anglo-atacameña para deforestar la costa sur de Esmeraldas. Entonces este fue el sistema, y entonces BBC siempre es un órgano que no habla tampoco de la neutralidad de Inglaterra. Es básicamente un sistema informativo que ampara lo que se llama el libre comercio. CNN, en cambio, es un sistema informativo privado, pero de propiedad de los más ricos empresarios de los Estados Unidos, Dick Cheney y Halliburton Burton, una compañía petrolera, la más grande ahora del mundo. Inclusive esta compañía petrolera fue la que tenía como empleado al actual ministro de Petróleos de Ecuador en el gobierno de Lenín Moreno. Esta compañía tiene CNN, la primera empresa que llegó que convirtió a la guerra en espectáculo público de televisivo, en espectáculo público televisivo. Es la primera empresa que convirtió a la guerra en un espectáculo público televisivo. Entonces, en la guerra, cuando invadieron Irak al frente de George Bush padre, CNN transmitió durante 24 horas desde adentro y desde fuera cómo se vivía la guerra. Este sistema de convertir a la guerra en espectáculo público es tan importante porque en la sociedad romana la esclavitud y la muerte de los esclavos llamados gladiadores se convirtió en espectáculo público. La crueldad se convirtió en espectáculo público. En la Edad Media, las procesiones religiosas, los rituales, las festividades religiosas se convirtieron en espectáculo público, y entonces el fanatismo reemplazó a la crueldad. La crueldad se vivió, pero de manera oscura, a través de la Santa Inquisición, en prisiones que eran escondidas, donde se torturaba a la gente sin que el pueblo supiera, aunque no dejaba de ser de espectáculo público. La horca, la guillotina y otros medios de intimidación a la población para que se cumplieran con las normas y leyes que regían en esos países. En la época desde que el Imperio Británico es el eje comercial de todo el planeta Tierra, la Bolsa de Valores de Londres sigue siendo, junto con la de Nueva York, Tokio y Sydney, la clave de la globalización. La BBC pasó a convertir al enriquecimiento, al exhibicionismo, al gasto, a la empresa, al comercio, en el mayor espectáculo público, comenzando por sus equipos de fútbol y su liga inglesa de fútbol, donde se juegan millones y millones de dólares en estadios sensacionales. Entonces, la atracción es la riqueza como espectáculo público, y el comercio como espectáculo público, el enriquecimiento como espectáculo público. En cambio, cuando llega Estados Unidos al poder, el espectáculo público que se convierte es, en primer lugar, la guerra se convierte en espectáculo público. El segundo espectáculo público es la acción policial. El segundo gran espectáculo público a través de los medios de comunicación norteamericanos es la acción policial, que es la forma mediante la cual se hace constancia a una población de que existe un poder
al que todos tienen que someterse y que se basa en leyes hechas por los más ricos de ese país, denominados senadores, que son individuos que tienen que tener 20 millones movibles líquidos en su cuenta para poder ser senador en los Estados Unidos, o $1 millón líquidos en su cuenta para poder ser diputado. Esta concentración de convertir el espectáculo público a la acción policial, a la acción militar, y en espectáculo público a todo lo que tiene que ver con lo que es la industria del entretenimiento, el cine, la radio, la televisión, el show, la fantasía, la imaginación, la creatividad. Esto es lo que le ha dado a Estados Unidos el gran poder inmediático. Frente a esto aparece una serie de respuestas de medios de comunicación que luego del fracaso de la Unión Soviética se dan cuenta que el sistema de información que reinaba en los países comunistas era en realidad un fracaso, porque el sistema de información con el que se alimentaba la población en realidad era un aparato publicitario, un aparato propagandístico del partido en el gobierno. Y eso no daba información fidedigna, ni contaba lo que era la realidad del mundo. Cuando se derrumba la Unión Soviética, se hace necesario crear un sistema nuevo de información que cuente la realidad de lo que está pasando con otro enfoque, pero ya con la tecnología nueva de la televisión y del internet. Estos nacen Al Jazeera, nace RT y nace Telesur financiado por Chávez. Chávez a su vez financia los medios públicos en Ecuador, y nace Rafael Correa como una figura de RT y también como una figura durante 10 años de lo que fueron los medios públicos en Ecuador. El objetivo fundamental de este nuevo sistema de Al Jazeera, de Telesur y de RT Novosti, es ya no presentar la visión de el partido únicamente que está en el poder de estos países, sino además comenzar a hacer lo que originalmente intentó hacer la prensa norteamericana con Pulitzer. Esto es contar la historia de los más pobres, contar la historia y la vida y la vivencia de los más pobres. Pulitzer, cuando empezó con sus periódicos en Nueva York, hizo de eso su doctrina. Luego Hertz hizo lo mismo, pero comenzó a darle el toque sensacionalista como el que tiene el diario Extra en Ecuador, que pinta a la mujer desnuda, pinta el gran crimen, el asesinato, la violencia, y nació lo que se llama el periodismo sensacionalista. Hoy la comunicación se basa en 3 elementos, las que dominante. La primera es, sí, la información de los hechos. 2, el sensacionalismo, lo que causa emoción, violencia, odio, excitación sexual. Y la tercera es lo que vende y se compra, es decir, ser un medio de publicidad. Se financia a través de la publicidad, y esto significa crear en los espectadores, en los que compran el periódico, en los que ven la televisión, necesidades innecesarias, o dar información de un producto y a su vez crear un mercado para productos. En esto se fundamenta el sistema de información que nosotros tenemos. Para manipular este sistema se crearon en América Latina 2 grandes redes, O Globo y Televisa en México. Estas 2 redes han poblado nuestro medio con telenovelas, con programas de entretenimiento, etcétera, etcétera, y más lo que proviene de Estados Unidos, que es el dueño de lo que es la televisión satelital y de todo lo que es películas y series. Ha nacido así un sistema de información, pero al mismo tiempo nace otro sistema de información que emerge desde el mismo Estados Unidos y desde los países desarrollados, que son la comunicación científica. Dentro de la comunicación científica aparece Animal Planet,
Discovery Civilization, Discovery, todos los programas de investigación, History Channel y National Geographic. Son un nuevo concepto de la información donde lo más importante no es informar, lo importante es educar. ¿Qué diferencia hay entre educar e informar? Que informar es decirle a usted lo que está pasando para que dé el siguiente paso, el paso que tiene que dar inmediatamente, para que sepa dónde está ubicado y crear eso, convertir a eso en una necesidad de la cual usted piensa que si no sabe las noticias, usted no sabe dónde está el mundo y qué es lo que tiene que hacer ese día. Educar es diferente, es un sistema de información en el que le da a usted una perspectiva de su vida, de lo que pasó en el pasado y lo que va a pasar en el futuro. Es decir, educar es dar información con perspectiva, con propiedad, con visión del tiempo y fundada en evidencias, en pruebas reales, no obtenidas por periodistas. Los periodistas son los sacerdotes de una nueva religión que se denomina comunicación prensa libre. En cambio, y a ellos no les importa la verdad, lo que les importa es la credibilidad. Es diferente. Usted puede decir cualquier mentira, pero si le creen, eso está bien, eso es verdad. ¿Ya? Un padre en la iglesia puede decir que la tierra es plana, pero como todos le creen, entonces eso se llama credibilidad. Entonces, diferente de la información científica, donde la verdad no existe, porque la verdad dura muy poco tiempo y pretende ser eterna. Existe la realidad. Y lo que hace la ciencia es descifrar y entender la realidad. Entonces así tenemos que hay nuevos canales que son los que mantienen esta información diferente, donde se conocen los hechos sin importar si le beneficia o no le beneficia al gobierno de turno. ¿Ya? En estas circunstancias aparece Rafael Correa y Rafael Correa toma partido por la comunicación a través de Telesur y RT, y entonces Rafael Correa se convierte en parte y aparece también Julian Assange. Rafael Correa se inclina porque protege a Julian Assange, que es parte de lo que se llama el periodismo científico, el periodismo de investigación, el periodismo de divulgación de la realidad. Entonces Julian Assange es acogido en la Embajada de Ecuador en Inglaterra, y a través de esa acción de acoger a Julian Assange, un individuo que denuncia todo lo que hacía Estados Unidos, especialmente a través de su aparato diplomático, para manipular las decisiones y las políticas de los países, y que denuncia cómo era el comportamiento de los partidos políticos en Estados Unidos lo que define y le favorece a Donald Trump para ganar las elecciones, hace que Rafael Correa, al ser protector de Julian Assange, sea rechazado por CNN, sea rechazado por BBC y sea rechazado por Deutsche Welle, pero sea aceptado por RT Novosti y por Telesur. En esta es la circunstancia que se encuentra Rafael Correa, y esto es lo que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias.